Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a realizar el análisis del primer caso planteado del curso de Ética Profesional de Derecho. En esta oportunidad se nos ha planteado el caso del coronavirus en Perú y la escasez de oxígeno por la COVID-19, ¿no? Esto que puso en alerta al gobierno. Los participantes de del presente análisis, mi compañero Pelinco Quispe Juan Carlos y el que habla Fano Rodríguez Víctor Miguel. Muy bien. Estamos empezando, según las pautas que se nos ha dado para realizar el trabajo, con una introducción. En esta introducción vamos a hacer referencia y vamos a hacer una síntesis del problema que se nos ha planteado, como es la escasez del oxígeno en tiempos del COVID. Muy bien. Si empezamos a hablar sobre la pandemia, este caso nos va a llevar primero a reflexionar sobre todo lo que ha pasado y darnos cuenta que en tan poco tiempo todo lo que se ha vivido, ¿no? Una nueva forma de vivir, miedo, desesperanza, incertidumbre y desolación. Digo desolación porque en el material propuesto para el análisis del presente caso se nos ha dado un informe sobre cómo se ha desarrollado este tema del oxígeno en el tiempo de la pandemia, que más adelante vamos a ir desarrollando de manera más sucinta. Bueno, los años han pasado y seguimos, esta pandemia no se ha ido, donde ha primado la escasa información por parte de las autoridades y ha quedado en el olvido prácticamente el sistema de salud con que se ha podido afrontar esta pandemia. Una realidad gris, digámoslo así, que pintaba el panorama que se veía venir, era que digamos, un sinfín de largas colas para proveerse del oxígeno que en el tiempo o en el momento más crítico de esta pandemia se volvió un elemento fundamental y que marcaba la diferencia entre vivir o morir. El que lo conseguía oportunamente le daba la posibilidad de repente de alargarle la vida o de salvarle la vida a su familiar o familiares, porque no solamente esto ha afectado a un solo miembro de la familia, sino que en muchos casos ha sido varios miembros de la familia o todo el grupo familiar. Es ahí donde el drama todavía aún era peor. Entonces se comienza con un negociado del oxígeno y dicho sea de paso, de los medicamentos, con digamos, una llamada concertación, que obviamente esto está penada, la concertación, digamos, de precios y de empresas, el monopolio. Entonces se ha venido manejando de una manera, entre comillas, de una manera como que se ha convertido en una mafia, ¿no? De todo esto, el manejo del oxígeno y de los medicamentos para paliar los enfermos por la COVID-19. Es allí donde se comienza a negociar el oxígeno. Primero, en una primera etapa, todos mantenían un solo precio y luego se ha venido incrementando. Tal es así que en ciertos casos las personas y las familias ante esta situación se han visto obligados a vender sus cosas, a deshacerse de aquellas pertenencias que con mucho sacrificio consiguieron en algún momento. ¿Por qué? Porque primero es la salud. Entonces, bajo ese concepto, ese principio, entonces
se han empezado a deshacer de sus pertenencias, de sus cosas, para poder conseguir este vital elemento, porque si no lo hacían, corrían el riesgo de que sus familiares pudieran morir, ¿no? Como ya lo dije en un principio, hacía la diferencia entre vivir y morir. Por otra parte, el gobierno, ante esta situación, no ha tomado las medidas, digamos, necesarias, ni tampoco inmediatas. Se quiso, digamos, paliar esta situación, este negociado del oxígeno, declarando mediante decreto de urgencia, se declaró que el oxígeno vendría a ser o vendría a pasar a ser un producto de interés nacional. Si bien es cierto, las buenas intenciones del gobierno estuvieron ahí, pero esto no ha llegado a, digamos, sustancialmente a impactar bien en la sociedad, ¿no? Se seguía lucrando con el oxígeno, se seguía, digamos, el que tenía dinero lo conseguía y el que no, sabrá Dios qué habrá pasado con esas familias. ¿Habrán perdido a sus seres queridos? Quizás sí, ¿no? Por esta parte, a manera de introducción, es hasta este punto. Entonces, vamos a pasar a definir lo que nos concierne en el curso. Un poco la definición de ética, ¿no? Vayamos a decir que es una rama de la filosofía. Esa es la ética, que ya lo hemos visto, estudiará el comportamiento y la conducta de las personas, ¿no? Sobre todo, nos hará dar cuenta sobre lo correcto e incorrecto, ¿no? Sobre lo que es bueno y lo que es malo. Esto bajo un marco relacionado con la moral, que encierra también el buen vivir, la virtud, felicidad y el deber. Entonces nos ayudará a comprender que a partir de ahí nuestras acciones y comportamiento, ¿es bueno o es malo? Y si queremos todavía incluso ir un poco más allá, podríamos también relacionarlo a las costumbres, ¿no? Esas costumbres que nos enseñaron en nuestro primer entorno, ¿no? De la vida, como es la familia, en el seno familiar. Ahora, con respecto a la moral, hemos tratado de acuerdo a las recomendaciones para realizar este análisis, revisando el material de la semana 1, 2 y 3, y lo ya visto en clases, hemos tratado de darle una definición a la moral, ¿no? Que hay una arista de definiciones, ¿no? De varios autores de moral. Nosotros hemos considerado que la moral estará relacionada, pues, a tener la capacidad, esa capacidad, de diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? O sea, la entendemos que esta moral está interiorizada en nosotros, en las personas, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestras acciones y nos dará pautas para reconocer límites, normas que regulan nuestro comportamiento. Entonces, la moral podemos decir que es una forma de vivir en sociedad, ¿no? Bajo una conducta valorativa, relacionada muy estrechamente a nuestras acciones. Y esto implicará actuar de tal forma de que se evite el daño, ¿no? Ahora, yo quiero, digamos, ponerle énfasis a esta parte de moral. ¿Por qué? Porque dice, se ha visto que pensar, dicen, con raciocinio y asumir las consecuencias de los actos, las personas que asuman la consecuencia de sus actos podrán ser considerados sujetos morales. Muy bien. A continuación, mi compañero Juan Carlos. Bien, compañero, muchas gracias. Bien, como bien mencionabas, sobre el caso propuesto, ¿no? Sobre este caso de COVID y reportado, ¿no? Por un medio de prensa y en una determinada ciudad de nuestro querido Perú. Bien tenemos que definir los conflictos que se han encontrado en torno a la ética y en torno a la moral, ¿no? Y como lo has plasmado correctamente, ¿no? La ética nos da los requisitos, las pautas de cómo vivir bien, ¿no? Las reglas de convivencia. Y la moral, como bien lo ha definido nuestra estimada docente, nuestra estimada doctora, que va relacionada a las costumbres, ¿no? Más relacionada a las costumbres. En ese sentido hemos visto
dos propuestas, ¿no? Analizando el caso sobre el COVID-19 y cómo una persona ha desfallecido en la búsqueda del oxígeno, ¿no? Para tratar de amenguar, ¿no? De tratar de estabilizar a su familiar, ¿no? Y se ha conllevado con varias consecuencias, ¿no? En el sentido de que varias trabas prácticamente, ¿no? En el sentido de que, si bien nosotros la conocemos como una ley económica, esta ley de la oferta y la demanda, que la mayoría en un mercado libre, en un mercado libre de mercado, ¿no? Donde se debe respetar la compra y la venta, ¿no? Y esta famosa ley, pues los empresarios amparados en esta ley económica definitivamente argumentan de que puede subir el precio, ¿no? Hay bastante demanda, pero vemos de que ha afectado a la salud, ¿no? Porque subían el costo y aparte que subían el costo, habían personas maliciosas, con mala moral, ¿no? Con malas costumbres, de aprovecharse de, del, de este dolor ajeno, de esta demanda de oxígeno, y vendían colas, por ejemplo, ¿no? Hemos visto en el reportaje, por ejemplo, que se han encontrado personas inescrupulosas vendiendo oxígeno industrial y no el oxígeno medicinal, ¿no? Que también acarrearía un empeoramiento de la salud de los enfermos, ¿no? Y la especulación, la que tú mencionabas, ¿no? Esta especulación que definitivamente, como dice el periodista o la periodista, eh, sobre estas malas costumbres, ¿no? Estas personas inescrupulosas que efectivamente solamente ven una ganancia, ¿no? Tratar de ganar a mala acción un dinero, ¿no? Entonces, nosotros postulamos en este caso que, por ejemplo, que si bien la ética puede regirse o puede ampararse la ley de la oferta y la demanda económica, pues va en contra de la salud, ¿no? Y va totalmente en contra de la salud porque el subir el precio a personas necesitadas, el Estado que no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo proporcionar este oxígeno medicinal, definitivamente no solamente afecta a la salud, sino sobre todo la vida humana, ¿no? Que debe ser tan respetada entre los seres humanos, ¿no? Y por otro lado, vemos estas malas costumbres, estas malas acciones de inescrupulosos ciudadanos, ¿no? Que se aprovechan del dolor ajeno, se aprovechan de la necesidad y comienzan a vender, por ejemplo, este oxígeno, ¿no? Y eso ya lo vemos en contra de la moral, ¿no? Que también de una u otra manera definitivamente afecta la salud, la estabilidad, la salud de los familiares y definitivamente la vida humana, ¿no? Nuestro país ha sido tan golpeado que creo que hemos sido el país con varias muertes producto del COVID-19, ¿no? Entonces, esas son nuestras propuestas, nuestro análisis del propuesto, y con relación a las conclusiones, definitivamente vemos que la ética relacionada con la ley de la oferta y la demanda va en contra de la salud y de la vida. Y la moral con relación a las acciones, a las malas acciones de personas inescrupulosas, de elevar los precios, la especulación y hasta de tratar de vender oxígeno industrial y no medicinal, ¿no? Lo cual empeora efectivamente a los enfermos, ¿no? Y vemos de una otra manera que ha afectado a todos los ciudadanos, en este caso como reportaje, ¿no? A esta señora que bien lo ha vivido, ¿no? Eso sería con relación al trabajo aplicativo y sería nuestro análisis, nuestras propuestas, ¿no? Nuestra argumentación, ¿no? Para que de una u otra manera se vea nuestro punto de vista con relación, ¿no? ¿Y qué alternativas de solución podemos observar? Nosotros hemos propuesto en el trabajo con relación a la ley de la oferta y demanda que, que de una u otra manera tiene que haber intervencionismo del Estado. Si bien es cierto, el libre mercado está protegido por la Constitución, debe haber un tipo de intervencionismo por parte del Estado porque estamos hablando de la salud y de la vida de los ciudadanos, ¿no? Y con relación a la moral, definitivamente no. Cultivar, seguir cultivando principios, valores en los menores de edad, ¿no? En los chiquitos, en los futuros ciudadanos, los que se van a hacer cargo de nuestro país. Ahí es donde tenemos que fortalecer también el voluntariado, ¿no? El voluntariado de los jóvenes para que vean la realidad nacional, ¿no? Y de una otra forma, formar nuevos ciudadanos. Esas serían las alternativas, estimada doctora.
y estimados compañeros. Muchas gracias, compañero y promoción, Víctor. Gracias a ti, compañero Juan Carlos. Solamente un punto reflexivo y quiero retrotraerme un poquito a lo visto, ¿no? Porque aquí estamos viendo lo antimoral, lo antiético, es evidente en el presente trabajo, ¿no? Pero en una parte que hemos tocado, que dice, digamos, con respecto a la ética, ¿no? Y a la moral, dice que las personas que puedan reconocer, digamos, un acto que no está bien, o que puedan darse cuenta de que sus acciones son, digamos, llevadas por mal camino, que se den cuenta, podrán llamarse de repente personas morales. Eso a manera de reflexión y como para terminar, ¿no? Este presente análisis. Eso es todo, compañero Juan Carlos. Muchas gracias a usted, muchas gracias, estimada doctora, muchas gracias por la cátedra, muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Hasta luego.